café y desayunando, que también hemos venido para estar tranquilos y para charlar sin las apreturas de la antena, ¿no?, que solemos tener en la radio, que luego ya saben los que han pasado por las entrevistas, como el consejero, que normalmente no son así. Normalmente son mucho más directas, son mucho más rápidas y no hay tanto tiempo para reflexionar en el momento. Se ha hablado mucho de datos, evidentemente, si estaba aquí Javier Ruiz era para ofrecer datos. Yo creo que al final esos datos son los que ponen en un contexto real qué es lo que está ocurriendo con el sector de la logística. Han dicho cosas interesantes en la entrevista, también relacionadas con Coslada. Se ha hablado mucho de ese centro de transportes de Coslada, del que vamos a seguir también hablando, porque Coslada tiene algo que no tiene otro punto, seguramente, en todo el país. Ha tardado mucho en salir el aeropuerto. No se ha hablado mucho del aeropuerto durante el primer tramo de análisis, pero hay que decir y hay que poner en valor que Coslada está al lado de ese punto por el que llega más de la mitad de la mercancía a nuestro país y que precisamente ese valor de estar en un enclave estratégico rodeado de algunas de las principales autovías en el centro de España, con un puerto seco, del que ya sabemos que hay intención por la Comunidad de Madrid de que todavía se potencie más dentro de la región con ese nuevo punto de Arganda en conexión con el puerto de Valencia, es fundamental. No es para aburrirnos con datos, pero bueno, vamos a dar algún dato más, o vamos a, por lo menos, a subrayarlo de los datos que se han dicho. En la Comunidad de Madrid, la logística es en torno al 8% del Producto Interior Bruto, que no está nada mal. Lo ha dicho el consejero, pero es que a nivel nacional no es un dato que sea muy diferente. Estamos entre el 7 y el 8%, más de 1 millón de trabajadores. Y además, recuerdo, los que ya llevamos tiempo por aquí haciendo información en esta comarca, que bueno, en su momento había inquietud. Había inquietud por el cambio de paradigma económico, el cambio de una industria tradicional a este sector de la logística que se veía con recelo. Se veía con recelo, y hay que decirlo, porque es un sector que necesita mucho espacio y hay poco suelo disponible. Lo estaba diciendo Javier Ruiz durante su análisis. Hace falta más suelo, hay que saber cómo gestionarlo y de ese suelo, luego, obviamente, salen también los puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo son muy importantes. Decíamos de ese más de 1 millón de trabajadores, de 36.000 empresas que hay en la Comunidad de Madrid, 230.000 puestos de trabajo, pero son unos puestos de trabajo que en el 86%, escuchaba este dato la semana pasada en otro evento sobre logística que se hacía en este mismo espacio, son indefinidos, son empleos de calidad en el sector. Creo que eso hay que ponerlo también en valor. Luego hay unos problemas y unos retos, y entre esos problemas y esos retos juega un papel clave la intermodalidad en la logística. Porque si bien, obviamente, el transporte terrestre se realiza mayoritariamente por carretera, y eso va a seguir siendo así porque es imposible que el tren llegue a la puerta de casa, hay que articular de una mejor manera esa intermodalidad porque el futuro pasa también por los objetivos de sostenibilidad, pasa, como hemos escuchado, por la electrificación. Y hay una apuesta que no es solo nacional, sino que es europea por esa intermodalidad y porque ese transporte de mercancías a través de las redes ferroviarias sea mayor. Bueno, pues de estos y otros asuntos son de los que queremos hablar durante el próximo rato en este Conversa sobre la logística, y para ello tenemos protagonistas a los que quiero invitar a subir aquí. Así que, sin más, voy a dar paso para que suban al escenario a Eduardo San Román, es el director del Centro de Transportes de Coslada, que ya puede subir cuando quiera, por favor, acompañarnos, Eduardo. Muchísimas gracias. A María Corral es la subsecretaria general de Planificación, Red Transeuropea y Logística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Muchas gracias. María, si te puedes sentar aquí, por favor. Eduardo, toma asiento por aquí, por favor. Y Álvaro Rodríguez da Pena es el presidente de Puertos del Estado y de Puerto Seco de Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Pido un aplauso para ellos, que siempre queda muy frío, si no. Y tienen que entrar en calor para que la charla, bueno, pueda ser todo lo amena que necesitamos. Muchas gracias, bienvenidos los tres a esta charla sobre la intermodalidad. Hemos querido centrarlo en la intermodalidad, pero evidentemente podríamos hablar de muchos otros aspectos relacionados con la logística. Pero estamos en una ubicación, como decimos, en Coslada, y es precisamente lo que queríamos poner en valor.
que es clave. Hacen falta nudos logísticos. ¿Para qué? Para que esa logística se articule de la mejor manera posible. Escuchaba algo que tampoco se ha mencionado demasiado hasta ahora, la semana pasada en un análisis, que hablaba de la eficiencia. Hablaba de lo importante que es hacer eficiente la logística, porque muchas veces se habla de la reducción de costes, de cómo ir hacia la sostenibilidad, obviamente con objetivos como el de la descarbonización. Claro, si es eficiente esa logística, es evidente que vamos a tener mayor sostenibilidad, que vamos a ir hacia esa descarbonización. Y dentro de esa eficiencia, bueno, parece evidente que la intermodalidad es clave. Vamos a aprovechar todos los recursos que tenemos del transporte para que llegue así aquí. Vamos a empezar con una reflexión general, si les parece, sobre la importancia real de esa intermodalidad. Eduardo San Román, desde el Centro de Transportes de Coslada, decía el consejero, bueno, nació con un objetivo. Tenía obviamente un papel que jugar para la Comunidad de Madrid y precisamente si está aquí no es por casualidad. Bueno, ¿qué papel juega esa intermodalidad? Porque el Centro de Transportes de Coslada precisamente tiene el puerto seco al lado y está en una ubicación cercana al aeropuerto de Barajas. ¿Qué papel tiene y cómo se juega desde aquí? Pues es una pregunta muy amplia. Desde luego, la intermodalidad en este momento es absolutamente necesaria para aumentar la eficacia. El sector logístico, yo creo que todos conocéis que es un sector que tiene unos márgenes mínimos, en muchas ocasiones prácticamente exiguos, estamos hablando de un 1%, un 2%, con lo cual cualquier pequeña acción que los agentes puedan realizar en el sector, pues va a tener unos resultados adecuados y va a aumentar la competitividad. Leí ayer un estudio donde decía que el 20% del tiempo en los transportes intermodales es tiempo ineficaz, es tiempo que ha de ser resuelto y que eso se traduce en un 15% de los costes reales para los agentes, los transitarios, los cargadores o bien las empresas que actúan en el mundo logístico. Yo creo que eso es fundamental. La Comunidad de Madrid acertó en su momento en el Centro de Transportes de Coslada, entre otras cosas, y lo comentaba hace un momento con la subsecretaria, por las ubicaciones exactas. Es muy importante las ubicaciones de los centros de transporte. El Centro de Transportes de Coslada, yo creo que ya se ha comentado, está en lo que llaman la milla de oro de la logística, es decir, rodeado por el aeropuerto de Barajas, en el que se entra el 60% de la carga aérea que entra en España, entra por Barajas, por Puerto Seco, que mueve desde luego un volumen importantísimo de mercancías y de carga, y luego pues por 5 autovías principales, la M21, la A2, la M40, la M45, la M50, que son vías de alta capacidad y que por lo tanto permiten una entrada y salida de mercancías con cierta facilidad. Eso sin lugar a dudas ayuda a la intermodalidad. No es un factor único, pero sí es un factor muy importante, desde luego. Voy a invitar además que no sea solo una entrevista, sino que esto sea una charla y que podamos aportar entre todos, porque obviamente no soy yo quien tiene los datos ni la experiencia para comentarlo, pero seguramente bueno, cada uno tenga una visión diferente sobre el mismo asunto del que estamos hablando. Hablamos del puerto seco, señor Rodríguez da Pena. El CTC está ligado directamente al puerto seco de Madrid. ¿Cómo se produce esa intermodalidad para aquellos que no conocen bien cuáles son, sobre todo, las ventajas que tiene esa intermodalidad en un punto como este? Bueno, yo, muchas gracias por la invitación. Propongo ver un ejemplo, yo creo que es lo mejor. Entonces, vamos a imaginar más de la mitad de los bienes que tenemos aquí, en esta sala, ropa, ordenadores, el mobiliario, etcétera, etcétera, viene de fuera de nuestras fronteras, en una especie de globalización al que nos hemos sumado la economía española desde hace ya décadas, ¿no? Entonces, hoy día la mayor fábrica del mundo está en Asia, fundamentalmente en China, y es probable que algunas de estas mercancías pues, hayan sido fabricadas en la margen derecha del río Yangtze, en una factoría allí, se hayan subido a una barcaza, la barcaza ha ido al puerto de Shanghái, de aguas profundas, se ha metido en un contenedor marítimo, equivalente de 20 pies o 40 pies, en función un poco de la logística asociada ya a la mercancía marítima, se haya metido en un buque madre de 24.000 contenedores equivalentes de 20 pies, economía de escala muy importante. El flete ahora mismo a lo mejor de ese contenedor, el precio de ese contenedor a lo largo de 15.000 kilómetros hasta llegar a un puerto español, pues más o menos 1.500, 2.000 euros, y llega a un puerto español. Hoy día bifurcándose o bien a través del Mar Rojo, Canal de Suez, o bien doblando el Cabo de Buena Esperanza, de manera coyuntural.
y llega a un puerto español y se mete hasta zona centro. Tenemos nosotros una distribución de cuota modal bastante interesante en zona centro, porque del conjunto de contenedores que entran por los puertos para aquí, para Madrid, para la zona centro, hay una cuota cada vez mayor canalizada por ferrocarril. Afortunadamente hemos podido conseguir esa cuota y estamos luchando, por supuesto, por más cuota. Y entonces hay dentro de lo que es canalizarlo, por ejemplo, por ferrocarril, pues llegamos aquí a zona centro y nos encontramos con la terminal ferroviaria de Adif, que es la de Abroñigal, es, digamos, un clásico de terminal, es una promoción absolutamente pública, está en manos de lo que es la red ferroviaria de interés general, administrada, en este caso, por el Adif. Luego tenemos la posibilidad de canalizarlo al Puerto Seco de Madrid-Coslada. Pues yo tuve la fortuna de entrar en Puertos del Estado, mi carrera profesional en los últimos 27 años es en Puertos del Estado, y participé en la promoción en los años 90 del Puerto Seco de Madrid-Coslada. He sido presidente de la explotadora de Conterrail y ahora soy presidente del Puerto Seco de Madrid. Y estamos a tope de capacidad, estamos moviendo ahora mismo unos 120.000 contenedores equivalentes de 20 pies traído por ferrocarril, fundamentalmente por Valencia, como ha dicho el consejero, porque efectivamente está muy bien posicionado respecto a zona centro, y llega aquí, ¿no? Y al final hay una transferencia, obviamente, del ferrocarril a camión para esa última milla. Luego tenemos una cadena puerta a puerta en donde hay que imaginarla en su conjunto, un naviero enorme, con una capacidad de influencia enorme, cubriendo un tránsito intercontinental. Nosotros, nuestros clientes directos en los puertos del lado mar es ese naviero, y luego, a su vez, la conformación de la cadena de este lado. Y claro, ahí juega la eficiencia operacional de todos los eslabones, es una gran multimodalidad apoyada en una intermodalidad, porque la cajita, la caja, es la misma. Y esto ha sido clave en el desarrollo. Es decir, que en la globalización no se podía haber producido con carácter general si no se inventa en el año 56 esa caja estándar a nivel marítimo. Y esa es la que, digamos, de alguna manera se traslada puerta a puerta. Precio, fiabilidad, rapidez, verde, inteligencia, todos son factores de competitividad que cada eslabón de la cadena tiene que tener para que el puerta a puerta se resuelva bien. Y en este lado, pues efectivamente los que gestionamos centros nodales, es decir, otra cosa también, hablando de inteligencia, una cosa es salvar una distancia, que eso es ferrocarril, carretera, y otra cosa es gestionar una mercancía que se concentra en un nodo. Y la concentración de carga arrastra concentración de datos y arrastra concentración de inteligencia. Luego, los nodos de, digamos, no solamente transferencia modal, sino de desarrollo logístico, de valor añadido sobre la mercancía, son fundamentales para colocar el producto tal y como quieren, bien los operadores logísticos, bien ya los cargadores finales, los dueños de las mercancías. Pero sí me gusta que trasladar esta idea de que efectivamente estamos metidos en una red global, que cuando hablamos de una mercancía que llega aquí, es una mercancía que ha atravesado muchísimos eslabones y que trabajamos para que todos los eslabones sean eficientes. Y hablamos en este sector, señora Corral, de las empresas. Obviamente, al final, en cada sector económico, las empresas son las protagonistas, pero tal vez este es uno de los sectores en los que el papel de la Administración, precisamente por esa necesidad de hacerlo eficiente y por hacer esos nudos intermodales, juega un papel mayor. Hace falta que existan esos nudos intermodales y hace falta pues, que esa tecnología que también se ha mencionado nos sirva para hacerlo más eficiente. Ahí está jugando un papel el Gobierno central. Efectivamente. Bueno, muchas gracias por invitarnos y por organizar un encuentro como este. Bueno, me vas a permitir, es de esos sectores en donde es clave el papel de la Administración y es clave el papel del sector privado, porque yo puedo poner suelo a disposición en cualquier sitio, que si no hay un interés concreto de una industria concreta o de unas empresas concretas en colocarse ahí, ese suelo se va a quedar vacío. ¿Vale? O sea que hace falta al final y en el fondo es un papel de impulso fundamental el que juega la Administración, y estamos hablando además de infraestructuras potentes, las que hacen falta para que funcione el transporte multimodal, y sin una inversión potente detrás es difícil, pero o sea, es un sector en el que la empresa
juega un papel muy, muy relevante. O sea, nosotros estamos inyectando ahora, gracias al plan de recuperación y a otros fondos, inversiones, o sea, dinero, o sea, estamos inyectando más de 500 millones de euros en el sector de la logística y la multimodalidad, pero eso requiere que haya otros 1.000 millones de euros que pone el sector privado encima de la mesa apostando por esto. Entonces, yo creo que es clave el impulso de la administración. Sin ese efecto incentivador, hay muchas cosas que no pueden arrancar, y es verdad que además estamos en un momento en el que es verdad que estamos viendo la luz al final del túnel, pero hay veces que la administración tiene también que jugar un papel de soporte un poquito hasta que llegues al borde, ¿no? Que estás a punto de llegar, pero hay que soportar un poquito, ¿no? Estamos también trabajando en esa línea, pero la colaboración público-privada en este mundo es clave. Y otra cosa me parece fundamental, y has mencionado, y lo ha mencionado Javier antes, es la tecnología y la digitalización. O sea, tenemos que ser muy eficientes y muy competitivos y muy rápidos, y para eso la digitalización es clave. Y necesitamos la digitalización de las grandes, que yo no veo tan negativo y tan problemático que haya un poquito de concentración, porque para ciertos aspectos ayuda, porque si estas empresas grandes que tienen en cuenta toda su cadena de valor y todos los agentes que participan en su cadena de valor tienen que cumplir unos estándares de eficiencia energética, de sostenibilidad, de digitalización y tal, que generan un impulso que yo creo que para este sector también puede ser bueno, pero la administración tiene que poner herramientas para que el camionero que solo tiene un camión se digitalice también y entre en juego. ¿Vale? Y eso es un poco lo que estamos haciendo. He dicho mucho, no sé si es porque todavía el sector es demasiado analógico, porque se insiste mucho en este reto de la digitalización y bueno, en este momento también parece que queremos pensar que está todo ya muy digitalizado. No sé si es que realmente hay una dificultad o si encuentran en las empresas algún tipo de problema que les trasladan a las administraciones para poder hacer ese paso. ¿Por qué no se ha dado con mayor rapidez ese paso de la digitalización? Bueno, nosotros tenemos la experiencia del Lago Mar, pero se está trasladando a tierra, ¿no? Hay dos procesos de digitalización claves. Hay uno que es el Business to Administration, que es resolver las corrientes administrativas entre los operadores de transporte y los cargadores finales, todo lo que es la empresa privada ligada a la logística, y la administración, quien tiene que asignar un surco, capacidad, resolver alguna inspección sobre la mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Del lado mar, nosotros integramos en los años 90, con un EDIFACT ya antiguo que estamos renovando, todos los documentos de escala de buque, y lo que estamos haciendo es trabajando en el ámbito del Ministerio de manera muy estrecha, María y yo además nos conocemos ya desde hace tiempo, en integrar modos de transporte a través de plataforma interoperable, respetando las plataformas digitales de cada cual, pero provocando que a través de una interoperabilidad puedan ser integradas de manera que finalmente se cubra esa infraestructura puerta a puerta, ¿no? Impulsada desde la Administración inicialmente como facilitadores, como bien ha dicho María, hacia las empresas. Y el siguiente salto, que ya se está produciendo en algún nodo, es el business to business, no solamente también en cuanto a un ámbito contractual entre propias empresas que se contratan unas a otras, pensar que en cada nodo luego hay un microuniverso de empresas. Nosotros dentro de los nodos portuarios tenemos práctico, amarre, remolque, manipulación de mercancías, almacenistas, consignatarios de buque de mercancía, agentes de aduanas, transitarios, operadores logísticos, y todo eso tiene que ir resuelto a través de un PCS, una plataforma digital interoperable con el resto. Y el dato final es, pasar de lo que es un flujo, un proceso de gestión de información al dato. Estamos provocando sensorización. Nosotros del lado mar tenemos una sensorización amplísima con dato de carácter predictivo que permite ir ajustando servicios marítimos en función del estado de la mar. Somos los más avanzados de Europa ahí. Y lo que estamos poniéndolos a disposición para que todos los agentes puedan compartir ese tipo de dato predictivo junto con todos los demás y de forma muy federativa se pueda ir, aplicando inteligencia para optimizar procesos OPEX y también CAPEX. Gente que quiere invertir y que es capaz de entrar en una plataforma digital, no solamente ver el funcionamiento en tiempo real de una cadena, sino ver que con un forzamiento de inversión, ver el escenario esperable para él.
el hecho de que estén ustedes aquí, que por ejemplo no estén las empresas, es precisamente para poder trasladarle preguntas y consultas que ellas mismas hacen. Porque se habla de la digitalización, se habla de la necesidad de la estandarización de procesos y las propias empresas también nos trasladan que ahí hay un problema. Por ejemplo, hablamos de los puertos marítimos que aquí llegan al puerto seco, pero cuando van a puerto marítimo dicen que hay problemas si van a un puerto o a otro porque no existe esa estandarización. Y no sé, por ejemplo, señor San Román, usted que tiene contacto muy directo con las empresas que operan en el centro de transportes de Coslada, si le trasladan esta misma idea, si están esperando a que precisamente la administración facilite esa digitalización o esa estandarización, o si por el contrario lo que quieren es seguir hacia adelante, hacia esa digitalización, pero no con un proceso de estandarización, sino cada uno por su cuenta. Bueno, yo creo que ambas cosas deben ir de la mano, necesariamente. En la actualidad, en este momento, solamente el 5% de las empresas que se dedican a logística utilizan herramientas de inteligencia artificial para su gestión. Se espera que el ritmo de inversión crezca un 16% todos los años hasta que en el 2026 sea el 80% de las empresas precisamente las que utilicen herramientas de inteligencia artificial. Todo eso, desde luego, no solamente debe ser parte de la empresa, sino debe venir de la mano de la administración. La administración tenemos que saber ayudar a las empresas para llegar a estos puntos y no solamente saber ayudar, sino incluso ordenar. Hay en este momento ciertas experiencias pilotos muy punteras. Por ejemplo, en el aeropuerto de Bruselas, BruCloud está ha creado una plataforma en el propio aeropuerto multimodal compartida con todas las empresas, y eso ha significado que, a pesar de que el volumen de carga en el aeropuerto de Bruselas ha aumentado, ha disminuido en un 25% el número de vehículos que circulan por el interior de esa plataforma aeroportuaria, compartiendo espacios, compartiendo slots, compartiendo zonas de actuación. Yo creo que es una experiencia piloto, pero no tenemos que olvidar que en este momento el mundo de la logística todavía ha entrado muy poco en el mundo digital. Yo creo que los tres principales hitos que debe cumplir el mundo logístico para los próximos años deben ser digitalización, digitalización y digitalización, principalmente. Sí, no sé si ahí precisamente decía Javier Ruiz antes que no estamos siendo capaces de digerir, por ejemplo, las ayudas que nos llegan de Europa. No sé si realmente eso es así o no. O sea, si las empresas primero están sabiendo acceder a esas ayudas porque están disponibles. Y no sé si esto también nos podría facilitar, señora Corral, que haya una aceleración tal vez hacia ese objetivo en el que todas las partes coinciden. Sí, bueno, me vas a permitir primero una cuña publicitaria para cerrar el asunto anterior, y es que, y al igual que ha hecho el aeropuerto de Bruselas, o sea, el Ministerio de Transportes, en colaboración con Puertos del Estado, ADIF y muchas empresas del sector privado, ha puesto ya en marcha, o sea, ya funciona, no es un proyecto piloto, una plataforma que permite integrar digitalmente la cadena logística en España, ¿vale? Y eso ya está a disposición, ¿vale? Está en fase de rodaje, pero está a disposición de las empresas para conseguir esa eficiencia, ¿vale? Porque preguntabas, ¿y dónde está la dificultad? ¿No? Al final la dificultad está en la integración. Y hay un mínimo de estandarización necesario y un mínimo de arquitectura y semántica común. Las plataformas pueden ser las que quieras, millones privadas, cada uno puede desarrollar la suya, pero si no se habla con la del otro modo, no sirve. Entonces, ese es el objetivo, y yo creo que estamos trabajando en ello y ya está ahí, o sea, ya estamos ahí. Está disponible. No estamos tan lejos, estamos en el último empujón. Y respecto a las ayudas, bueno, veíais en el gráfico, la verdad es que salíamos bien parados, en transportes hemos dado casi 100%, pero es verdad que es difícil de asumir, el reto es complicado, y porque el beneficio se convierte en un inconveniente. O sea, si yo inyecto 6.000 millones para modernizar toda la red ferroviaria, claramente la voy a parar, ¿vale? Entonces, hay un daño colateral, ¿vale?, de estas inversiones. Pero nos permitirá, dentro de 2 años, estar a full, ¿vale? Entonces, al final bueno, pues eso es un poco lo que estamos hablando. Y en cuanto a las subvenciones, yo creo que sí, el sector privado está siendo capaz de asumirlo. O sea, acabamos de sacar una segunda consulta al sector para ver si éramos capaces de, por si había necesidades de reinyectar algunos fondos. Y hemos tenido una demanda de inversión de 9.000 millones. O sea, es que se dice pronto, para de aquí a 3 años. Esos luego 9.000 millones, todos somos realistas, al final
son 3.000, pero es que todavía hay una capacidad de absorción de 3.000 millones. O sea, quiero decir que hay mucha capacidad de absorción todavía por parte del sector y está funcionando. De momento, nosotros tenemos asignado todo el presupuesto, que es en el programa de apoyo al transporte sostenible y digital, que es el que va dirigido a las empresas. Tenemos unos 580 millones asignados para ejecución antes de 2025. Y está todo él en ejecución, o sea que yo creo que sí que está funcionando, y en este sector sí que se está siendo capaz de absorberlo con las dificultades que las hay. O sea, está todo el mundo a tope. Me parece interesante algo que ha dicho sobre la mejora de la red ferroviaria, que es fundamental. El objetivo, bueno, para quien no lo conozca o no lo haya escuchado, es intentar llegar hacia la media europea. Ahora mismo estamos en el 4 y algo % de operatividad ferroviaria en el sector de la logística y el Gobierno se ha marcado un objetivo, que es llegar al 10%. Para eso, evidentemente, hay que preparar la red. Se está haciendo, ha habido una inversión muy importante en los últimos años. Escuchaba la semana pasada que unos 12.000 millones en los últimos años. Lo estoy diciendo de memoria, así que me puedo equivocar. En cualquier caso, también decían ahí las empresas, efectivamente, hay que hacerlo. Es necesario porque eso nos permitirá en el futuro mejorar el transporte de mercancías en España. Pero la pérdida de confianza que se puede producir en la cadena si no se gestiona bien esa parálisis por las obras puede ser también importante. ¿Cómo se trabaja para que, mientras mejoramos la red ferroviaria, que queremos decirle a las empresas hay que apostar por ello y hay que apostar por la intermodalidad, no caigan precisamente en una especie de depresión, porque lo han intentado y justo ahora están unos años en los que ven que hay problemas, que hay dificultades, que el reto es todavía mayor? ¿Cómo se puede combatir esto? Yo creo que una de las cosas más importantes es no transmitir sensación de pánico, como ha dicho Javier muy bien esta mañana. O sea, yo creo que el sistema está funcionando, ¿vale? O sea, el administrador y los operadores se hablan. No solo hay transporte ferroviario, es que estamos hablando de cadena multimodal. La carretera tiene un rol, el transporte marítimo tiene un rol, el transporte aéreo tiene un rol, se coordinan itinerarios, hay sistemas facilitación, las cortes nunca son infinitos. La cadena, o sea, yo creo que la administración se están facilitando soluciones tanto de nivel operacional, ¿vale?, de mejor aprovechamiento de la capacidad existente, redistribución, o sea, como a nivel subvenciones para facilitar que que no se vea el cliente final repercutido, ¿vale?, en el coste, ¿vale? Y entonces yo creo que lo más importante es transmitir una sensación de tranquilidad. Y yo creo que ahí también tenéis los medios un papel importante, porque yo creo que todo el sector, tanto el de la Administración General del Estado como los que estamos implicados como el sector privado, se están volcando en intentar minimizar el impacto de esta transición. Y eso es lo que yo creo que es lo más importante. No somos sospechosos nosotros porque, como ha dicho Javier Ruiz, son titulares positivos que casi a nosotros nos perjudica cuando los damos, porque es como, no, está todo bien, no se preocupen, que todo va estupendamente. Pero bueno, es evidente que aunque vaya bien el sector, hay retos importantes. A mí me llamaba mucho la atención, por ir de nuevo a la carretera, que desde hace ya mucho tiempo tanto las empresas como las propias administraciones marcan un problema. El problema de los conductores. El problema de los conductores es fundamental. Hacen falta profesionales del transporte. Hay un paro, un paro mínimo, una calidad del trabajo muy importante en el sector y aún así el horizonte es, bueno, pues preocupante para las empresas, a pesar de que esté todo bien en este momento. Por conectarlo con la intermodalidad, hablamos de esas plataformas que lo que van a facilitar, si hay una estandarización y si hay unas plataformas que permitan aprovechar los recursos entre todos, ¿esto nos puede de alguna forma dar algo de solución a este gran problema, este grave problema que es ahora mismo el primero que marcan en cuanto surge un debate sobre la logística? Bueno, ahí la falta de choferes, efectivamente ha ido creciendo con el tiempo. No era así hace 15 o 20 años, en donde al revés, después de cada reconversión industrial generaba nuevos choferes de empleo, ¿no?, que iba reconvirtiéndose hacia eso. Pero hoy día efectivamente hay una carencia de choferes muy clara en la carretera.
eso es un factor que está también desencadenando esa pulsión por utilizar otros modos de transporte que puedan prescindir de los choferes. Es más, voy a poner un ejemplo de la propia carretera, de ver cómo se puede aprovechar incluso el marítimo para distancias intraeuropeas, para cubrir distancias intraeuropeas, pero no con un camión completo con el chofer, sino una unidad de rodadura de semirremolque con la carga y un acuerdo en el que solamente las rotaciones se hagan en cada país. Esto, por ejemplo, lo tenemos en el Mediterráneo, y en vez de haber choferes recorriendo, por supuesto, la costa azul francesa entre, digamos, Italia y España, lo que tenemos es ni siquiera ya muchos choferes llevando camión completo metiéndose en el barco, sino acuerdos entre transportistas por carretera de ambos países para compartir semirremolque, de manera que el tramo central es cubierto sin personal asociado a lo que es una unidad de transporte por carretera. Y la tracción se hace en los dos lados de tal. Esto reduce pues estas necesidades de personal ahí de choferes. Y en nuestro caso ya, si hablamos del ámbito interior, efectivamente hay una pulsión por utilizar el ferrocarril. Tenemos que pasar el valle, ¿no?, de ir viendo quirúrgicamente cómo vamos resolviendo cada una de las necesidades de transporte ferroviario en relación con las obras que se pueden estar haciendo, y lo ha descrito perfectamente María, con varias capas de actuaciones de apoyo desde el propio Ministerio, pero digamos que ahí hay una pulsión. La propia carretera, al igual que pasó en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo, está empujando hacia opciones multimodales en las que pueda resolverse finalmente tal. Del lado ferroviario, y eso es un tema interesante, esa pulsión lleva no solamente digamos, al contenedor del que hemos hablado antes, que se maneja en los puntos de carga y descarga por elevación, ¿no?, sino en estas unidades de carga rodadas, y ya no solamente estamos hablando de una autopista del mar, como la que acabo de describir entre España e Italia, sino su canalización en tierra, es decir, tomar el semirremolque, meterlo en una plataforma ferroviaria y que tire, en vez de los pulsos de camiones por carretera con el chofer. Esto nos está generando una estrategia de actuaciones en la red de autopista ferroviaria con búsqueda de nodos en donde tal. Probablemente, ¿no?, la primera autopista ferroviaria que va a aparecer en este mismo año, ¿no?, va a ser la Valencia-Madrid, uniendo una autopista del mar con Italia con una autopista ferroviaria hasta Madrid. Se atenderá inicialmente en Abroñigal, pero bueno, en el futuro con este desarrollo veremos cuál es el necesario desarrollo de terminales especializadas en temas de semirremolque, ¿no?, asociado a la carretera, en el conjunto de las instalaciones logísticas que tenemos en zona centro. Vamos a relacionarlo un poco precisamente con Puerto Seco de Madrid, porque le he entendido antes que está al máximo de capacidad ahora mismo, y con el centro de transportes de Coslada, que el consejero nos hablaba también del futuro. Yo no sé si ustedes, las empresas, le están hablando de esto, o si no es algo que ahora mismo les preocupe, o se están centrando solo en la búsqueda de conductores, y sobre todo, ¿qué ocurre con el Puerto Seco de Madrid? ¿Hay que aumentar esa operatividad tal vez para que tenga más valor el centro de transportes de Coslada? Lo digo como punto, si estamos hablando ahora de un nuevo puerto en Arganda, todo lo que estamos comentando ahora. ¿Qué hace falta para que realmente esa intermodalidad que va a llegar desde Valencia, que tiene además que aprovechar esa oportunidad ahora de plataforma desde el aeropuerto, tenga valor y que no se quede estancada por incapacidad, porque no pueda crecer más? Bueno, yo creo que Puerto Seco de Madrid es uno de los principales activos del centro de transportes de Coslada, sin lugar a dudas. El 25% del tráfico que recibimos en el centro de transportes de Coslada está propiciado y motivado por Puerto Seco, efectivamente. Es más, en muchas ocasiones vemos que ha llegado un portacontenedores muy grande a Valencia cuando vemos la cola de camiones que sale del centro de transportes de Coslada y cómo pues van pasando permanentemente por nuestras instalaciones. Yo creo que va un poco de la mano, yo creo que va, como decía antes, efectivamente va un poco de la mano. Es decir, afortunadamente el nivel de infraestructuras está creciendo de una manera importante en nuestro país. Es importante saber que cualquier transporte por camión superior a 500 kilómetros es un 30% más barato si se hace de manera ferroviaria. Yo creo que eso se está captando ya por parte de las empresas, que antes no han podido precisamente participar porque no existían las infraestructuras ferroviarias necesarias o suficientes como para poder absorber al menos una pequeña parte de ese 90% de camiones de transporte de mercancías que se realiza por carretera, pero actualmente sí que vamos en buen camino y yo creo que próximamente veremos cambios importantes y estoy
prácticamente seguro que durante los próximos años vamos a ver cómo ese 90% de transporte por carretera va a disminuir en favor del tren y desde luego también en favor del barco, tal y como ha apuntado Álvaro. No solamente he oído ese corredor de Valencia, sino incluso Gijón con Inglaterra, y hay muchos corredores efectivamente marítimos que se están desarrollando en este momento y que desde luego van a eliminar la carga del transporte por carretera con todo lo que ello significa, no solamente que deshaga un poco el grave problema que tienen las empresas de la falta de conductores, sino también por las emisiones de CO2, que son siempre mucho menores, y los colapsos de los nudos logísticos que muchas veces se producen. Si me permites, sí, claro, por supuesto. Es para completar un poco el aspecto de terminales ferroviarias en zona centro, ¿no? Tenemos a Broñigal, como dije antes, que está moviendo sus 100 y pico mil TEUs anuales. TEUs es el contenedor equivalente de 20 pies. Desde hace ya muchos años tenemos el puerto seco de Madrid-Coslada, que está en una línea de 120.000, tuvo 140.000, que es su umbral, ¿no? Tenemos también iniciativa privada pura, porque tenemos el puerto seco de Azuqueca de Henares, también moviendo 60.000 UTIs y tal, con mucha conexión con el norte, aquí en el corredor de Henares, con presencia del puerto de Barcelona, puerto de Bilbao, puerto de Santander. Tenemos recién inaugurada este año la de Fuenlabrada, también eso ya está siendo operativa y va a tener también conexiones con Valencia, etcétera, etcétera. Y hay una gran operación que a futuro va a dar mucha capacidad al ferrocarril aquí en zona centro, que es Vicálvaro. El puerto seco de Madrid-Coslada, en realidad funcionalmente está vinculado a Vicálvaro, es decir, para adjudicar capacidad a un tren de línea, ¿no? Con la locomotora y la composición, si es con Valencia, hasta 750 metros, que es el estándar europeo, es Fuente San Luis, Vicálvaro. Vicálvaro se cortan las composiciones y se mandan las composiciones a Puerto Seco de Madrid-Coslada. Entonces, Vicálvaro ahora mismo tiene una inversión importantísima, la inversión más o menos van a ser 300 millones de euros, con 2 instalaciones técnicas de recepción y expedición de trenes y una instalación en el centro de terminal de carga y descarga, también muy importante. Hasta el punto de que estamos viendo la necesidad de que, como están unidas funcionalmente la terminal de Puerto Seco de Madrid-Coslada y la de Vicálvaro, utilizar la misma empresa pública promotora de Puerto Seco de Madrid-Coslada, igual adaptando el accionariado, etcétera, etcétera, donde están 4 autoridades portuarias, puertos del Estado, etcétera, etcétera, como el administrador también de la terminal de carga y descarga de Vicálvaro. Y ahí es desarrollar una estrategia conjunta de puesta a disposición de capacidad para los operadores ferroviarios dentro de lo que son las cadenas logísticas apoyadas en zona centro. Tanto respecto al futuro precisamente de este nudo logístico en Coslada, o sea, el puerto seco va a crecer hacia Vicálvaro, quiere decir, se va a fusionar un poco, ¿no? O sea, la idea, no sé si el proyecto lo he entendido bien, es que prácticamente sea un todo, ¿no? Un todo, y conectado luego con el aeropuerto. Al margen de la cuña publicitaria, sí me gustaría andar un poquito en el proyecto, porque es verdad que no hemos hablado mucho de esta plataforma. Nos decía que ya se está propiciando que haya esa plataforma que permite unificar los procesos. ¿Cuál es ese proyecto exactamente? ¿Cómo está funcionando? Y por qué, si lo ha dicho, entiendo, es porque no se conoce demasiado bien. Bueno, se acaba de lanzar. Es la razón por la que a lo mejor no se conoce demasiado bien. ¿Vale? Sí que el sector lo conoce, sabía que se estaba trabajando en esto porque es una de las líneas prioritarias, precisamente porque el sector lo ha demandado, ¿no? Y se lleva trabajando más de 5 años, yo creo, en este proyecto. Pero en enero del 2024 se ha puesto a disposición pública, para uso. Está operativo, ¿vale? Y de momento, durante el primer año de lanzamiento, y no sabemos si el segundo también, todos los costes son a cargo de la Administración, porque entendemos realmente que es nuestro papel ahora mismo. Entonces, esta es una plataforma que tiene, puedes tener una API o bien utilizar la interfaz gráfica, y entonces las empresas que están ya digitalizadas pueden simplemente conectar los sistemas y con un pequeño desarrollo informático incorporar su sistema de gestión de mercancías a la plataforma, o
la pyme pequeñita que no tiene todo su sistema, simplemente tiene una interfaz web para poder trabajar digitalizar el documento de transporte, y luego, ¿qué facilita esto? No solo, o sea, ¿qué ventajas tiene esta plataforma o funcionalidades? No solo que el cargador puede trabajar en formato digital, ¿vale? Toda la documentación de la cadena, sino que además todos los agentes de la cadena tienen una trazabilidad continua de la cadena de la mercancía, ¿vale? Cosa que parece tonto, pero no se había conseguido, ¿vale? O sea, no era una solución fácil y a disposición, ¿no? Entonces, las empresas, las grandes, tanto al cliente final, o sea, cuando trabajas business to business, tanto como a la administración para control y seguimiento y implicación en los procesos, es una herramienta fundamental. Y luego la idea es que el dato funciona de manera federativa, el dato está en origen, pero está compartido en tanto en cuanto el propietario del dato lo pone a disposición de la cadena. Entonces, el potencial de desarrollo que hay es muy grande. A día de hoy es verdad que solo están conectados los modos marítimo, del cual hemos aprendido todos un poco, ¿verdad? Y hay que reconocerlo. El modo marítimo, el ferroviario y el viario, pero la idea es, puesto que el sistema de carga aérea también lleva trabajando unos años en esto, en la digitalización, ¿vale? de toda su cadena, integrarlos para que ya tengamos una plataforma verdaderamente multimodal. ¿Y es una adaptación internacional? Lo digo precisamente por lo que estábamos hablando de ese ejemplo. Es, ¿no?, internacional. Está hecha de acuerdo con bueno, casi no sé si lo quieres explicar tú, Álvaro, que has nacido con ello. Pero bueno, vamos, a ver, buscamos que los lenguajes sean APIs con plena interoperabilidad. Y entonces, y por supuesto, esa interoperabilidad es que es clave del lado marítimo. Yo cuando entré en Puertos del Estado en los años 90, todavía recibíamos por fax en cualquier tipo de lenguaje, con cualquier tipo de símbolos, ¿no?, la petición de escala en los barcos. Todo eso está ya, digamos, en un ámbito interoperable, no solamente para facilitar lo que hablamos antes, una especie de burocracia, ¿no?, lo que exige la administración al que llega, ¿no?, sino además el flujo interadministrativo, y en nuestro caso es que el flujo interadministrativo, como miramos a la mar, ¿no?, lo tenemos que reportar a la OMI, a la Agencia Marítima Europea, a la Comisión Europea. Necesitamos que aquello sea absolutamente interoperable. Entonces, esa atracción ha hecho que del lado tierra tenemos transitarios y operadores logísticos de clientes muy importantes testando y ensayando ya la aplicación simple para una cadena puerta a puerta multimodal. Estamos hablando de esa internacionalización y volviendo un poco a los corredores ferroviarios, de los que también se habla mucho ahora, hay, digamos, como dos necesidades, ¿no?, de estandarización internacional. Una es esta, seguramente, la que tiene que ver con la digitalización, y otra también, la que se está invirtiendo mucho, de la que hablábamos antes, es la de las redes ferroviarias. No sé si esto se va a conseguir, porque se quiere llegar a ese 10% de carga ferroviaria durante los próximos años, y para eso se está trabajando en esa red dual, ¿no?, digamos, de vías, para que funcione y para que ese tránsito de nuestro país hacia el centro de Europa sea más efectivo. ¿Cuándo se va a conseguir realmente que esto sea así? O sea, que realmente la conexión ferroviaria de mercancías hacia Europa sea estandarizada, sea igual que la que tenemos ahora mismo, por ejemplo, al entrar a Francia, que ahora mismo hay unos cambios ahí que les está costando mucho a las empresas. Nos dicen que realmente hay un reto también con esa red dual. La interoperabilidad ferroviaria ya está muy centralizada a nivel de instituciones europeas. Hay una agencia, ¿no?, de interoperabilidad, pero es cierto que se apoya en unas redes generadas en el siglo XIX o en el siglo XX, con una fragmentación entonces con estados todavía pendientes de conformar. En el siglo XIX no existía Alemania, tal y como lo conocemos ahora, o Italia, cuando se inventó el ferrocarril. Entonces, el ferrocarril tiene una inercia histórica muy superior a los modos que eclosionaron en el siglo XX y que son los que de alguna manera han ido acaparando cada vez más mercado. Y esto se nota hasta el punto de que la introducción de la liberalización en el ámbito ferroviario fue la última, por esa inercia histórica en el que en un momento dado, a mediados del siglo XX, se estatalizó el ferrocarril completamente y se crearon unos monopolios
para que desde el Estado se provisionara el servicio de transporte ferroviario, que era el único de no tracción animal durante un siglo. Entonces, el ferrocarril se está incorporando al mercado, hemos liberalizado el ferrocarril de mercancías en el año 2004-2005 a instancias, obviamente, de regulación europea, ¿no?, de un tipo ordoliberal, y estamos ahora, España, puntera en la liberalización en viajeros, AVE. Y es cierto que aquí todavía esto va avanzando con dificultad. En el ámbito, luego, toda Europa entera hemos seguido, a la hora de recuperar el ferrocarril con esas dificultades de crecer los dos modos de transporte, carretero y aéreo, con mayor dinamismo, ¿no? Hemos apostado inicialmente en la larga distancia, no digo en lo urbano metropolitano, en la larga distancia por el AVE, copiando el modelo Shinkansen japonés del año 60. Y llevamos 70, 80.000 millones de euros solamente en infraestructura de AVE. Como bien saben ustedes, hemos sido el primer país en longitud de AVE y ahora somos el segundo, China es el primero, ¿no? Esto ha hecho que deriven muchos recursos públicos ahí y yo diría, porque llevo 30 años en este tema, en detrimento de lo que es la puesta en valor del ferrocarril para la mercancía. Para la mercancía. Y esto ha ocurrido en general en Europa y particularmente en España, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, en el que en los mismos años 80, cuando se apostó por renovar el ferrocarril, fue para las mercancías, 40% en toneladas kilómetro, 17% media europea, 5 por 4 y pico, ¿no? 5 que has comentado tal. ¿Cómo podemos recuperarlo? Hace 15, 20 años movíamos 30 y tantos millones de toneladas al año, ahora estamos moviendo 24. Es decir, que todavía no nos hemos recuperado de la precrisis de la financiera. Estamos en ese punto. Lo que sí es cierto es que hace 20, 30 años la cuota con origen en un puerto o destino en un puerto era de menos del 30% y ahora es más de la mitad. Luego, ¿dónde está el futuro? Marítimo ferroviario. Esto para empezar. Y en muchos casos ni siquiera tiene que ver con una movilidad intraeuropea, tiene que ver con la movilidad que describí antes. Somos una península, tenemos suficiente distancia como para cubrir necesidades en el interior del territorio que dan pie a que se pueda ferrocarrilizar, ¿no?, una mercancía que hoy se lleva por carretera. Y, por supuesto, está la red transeuropea, todo ese desarrollo de red transeuropea, donde si nos fijamos, las metas que se marcan a 2030, 40 ahora, 50, dependiendo del nivel de la red, ¿no?, son metas ligadas al ferrocarril de mercancías, no al de viajeros. No se habla de 300 kilómetros por hora, se habla de 100 y pico para la mercancía, se habla de 22,5 toneladas por eje, se habla de 740 metros de tal, RTMS por supuesto, etcétera, y también interoperabilidad en ancho de vía, ¿no? Y ahí estamos, ¿no?, en esa línea. Es decir, 2040, que es como el horizonte ahora mismo, ¿no?, para esa salida transfronteriza, ¿no?, de los dos corredores, ¿no?, para que realmente estén funcionando y para que se produzca, digamos, ese final de la inversión que se ha hecho, por lo que he entendido, se apostó y fue una apuesta por la alta velocidad de viajeros, pero claro, resulta que necesitamos, no sé si una alta velocidad, pero sí una mayor agilidad. Bueno, los para el objetivos en transporte de España son mercancías. anteriores a 2040. No sabemos al otro lado de la frontera, pero en España somos más ambiciosos que el 2040. La inversión que se está realizando ahora precisamente es para, digamos, equiparar la alta velocidad de viajeros con lo que necesitan las mercancías. Quiero decir, ahora digamos que hay una apuesta, ¿no?, por esto. Bueno, de todas formas, yo pienso, con tu permiso, sí, por supuesto. que efectivamente la red de AVE que tenemos en España es un clarísimo ejemplo de éxito de la intermodalidad. Clarísimo. De personas, pero De personas, es claro, un de ejemplo mundial. sí, ¿no? sí, evidentemente. Y lo disfrutamos todos. Sí, sí. Damos por hecho en viajeros damos por hecho la intermodalidad. O sea, todo el mundo da por hecho que anda un ratito, luego coge el metro, luego, sin embargo, si va lejos, se coge el tren y tal. Y a todo el mundo nos parece que lo más natural es aprovechar la ventaja de cada uno de los modos. Claro. Y en mercancías tenemos que pensar igual. O sea, no hay que ni cargarse la carretera en favor de... No. O sea, no es el concepto. El concepto es la carretera tiene sus ventajas, el ferrocarril las suyas y el marítimo las suyas. Y o las aprovechamos o no vamos a ser competitivos. Entonces, es que yo creo que es... Bueno, yo lo que sí que creo es que ya está todo el mundo concienciado en eso y hay que seguir en esa línea. Vamos hacia allá. Vamos a ir terminando, pero hay uno de los retos que más se comentan
en los últimos tiempos en torno al sector de la logística, como hablábamos de los conductores, también lo hemos mencionado durante toda la charla porque ha salido en varias ocasiones, pero hablamos de la sostenibilidad, de la necesidad de ir hacia una logística más sostenible y se habla mucho de la descarbonización. Sí me gustaría saber, por ejemplo, señor San Román, en centros importantes, nudos logísticos como el Centro de Transportes de Coslada, ¿cómo se está afrontando este reto? Porque no es solo un reto digamos ya ético, ¿no? Con el mundo del sector de la logística, sino que es que obviamente hay indicaciones, hay leyes que llevan a tomar una serie de medidas. ¿Se están adoptando ya esas medidas? ¿Se está afrontando ya y se están adaptando las empresas? Sí, bueno, independientemente de todas las ayudas que tanto el Ministerio en este momento como la Comunidad de Madrid destinan a la electrificación de las flotas, sí se toman ciertas medidas específicas o medidas facilitadoras dentro de las capacidades que, por supuesto, tenemos cada uno de los actores. En este caso, el Centro de Transportes de Coslada, pues hemos comenzado con la ayuda a la electrificación de las flotas mediante la instalación de cargadores eléctricos para que sea todo más sencillo. De cualquier manera, yo creo que, como hemos dicho, al final, de los otros sistemas de transporte que no son necesariamente los de carretera son no solamente más económicos para el operador, sino también producen una huella de carbono infinitamente menor, muchísimo menor. Y me estoy refiriendo también al transporte aéreo. El transporte aéreo, como admite más capacidad de carga, también produce una huella de carbono inferior a la que puede producir el transporte por carretera de la misma carga en diversos camiones. Depende un poco de las distancias, habría que comprobarlo exactamente, pero yo creo que precisamente aumentando el resto de infraestructuras, que no son únicamente las de carretera, puede ser una de las mejores formas de reducir la huella de carbono que estamos teniendo en este momento, independientemente de las ayudas, por supuesto, al 90% de la mercancía que se mueve por carretera. Se puede reducir, pero evidentemente eso es una obviedad. El tren, como decíamos antes, no llega a la puerta de casa. Quiero decir, siempre, ¿no?, va a seguir teniendo mayor peso el transporte por carretera. Hablamos de la intermodalidad por los beneficios que va a tener y porque obviamente hay que tender a ello, pero inevitablemente esas medidas hay que tomarlas en el transporte por carretera. Sin lugar a dudas, la última milla, desde luego, está viendo una modificación importante de lo que es el reparto de última milla a sistemas eléctricos. Hemos visto, por ejemplo, recientemente en el Centro de Transportes de Coslada cómo se ha instalado Amazon con una mega factoría robotizada importante, y no solamente eso, sino que la parte derecha de todas las instalaciones de Amazon es solamente un aparcamiento de vehículos eléctricos espectacular, donde caben 2.400 vehículos eléctricos con los que Amazon hace el reparto de última milla de manera diaria y permanente. Yo creo que eso, el facilitar esa infraestructura para que las empresas puedan crear, con las ayudas, por supuesto, de los gobiernos, esos sistemas de recarga eléctrica, también está ayudando y puede ayudar mucho. Sí, señora Corral, le quería preguntar precisamente por esto. Quiero decir, evidentemente por la parte de puertos sabemos cómo se ayuda precisamente aumentando, digamos, esa intermodalidad por la parte ferroviaria y marítima, pero no sé por esa parte inevitable de los operadores del transporte por carretera cómo se puede fomentar que se llegue precisamente a esos objetivos de electrificación y de movilidad sostenible. Bueno, la primera reflexión que quería hacer es que la transición ecológica hay que hacerla, tiene que ser una verdadera transición, no una imposición ecológica, ¿vale? Porque realmente necesitamos hacer una transición sin que un sector sea capaz de asumir. O sea, estamos viendo que para tener suficiente infraestructura de suministro eléctrico para el transporte, necesitamos hacer unas inversiones en la red de distribución energética que no estaba preparada para ello, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo al final es que hay unos objetivos que son ambiciosos, que en bastantes sectores se ve que se está avanzando en una buena línea, pero y a un buen ritmo, pero hay dificultades y hay que ser conscientes de esas dificultades y la industria te permite ir al ritmo que te permite ir. Estamos viendo que en el transporte por carretera los puntos de suministro para lo que es vehículo privado se va cubriendo, pero y también la última milla, pero está claro que para el transporte de mercancías necesitas otro tipo de baterías. Tienes que desarrollar el hidrógeno, y mientras tanto, pues España fue pionera en el uso de GNC y GNL. Creo que eso hay que decirlo y hay que aprovechar, ¿sabes? Y hay que ponerlo en valor porque permite una reducción de emisiones bastante importante, y ahí también el sector marítimo ha liderado y ahora está apostando por el hidrógeno, que parece que es la solución que puede valer para el
de mercancías por carretera, pero requiere su tiempo, no es fácil. Bueno, pues yo espero que a todos los que nos hayan escuchado realmente les haya interesado todo lo que hemos comentado. Creo que la intermodalidad es clave y por eso queríamos hacer esta primera mesa en este primer conversa sobre la logística aquí en Coslada en torno a la intermodalidad. Quedan muchas cosas de esta charla. Vamos a seguir hablando mucho del futuro del Centro de Transportes de Coslada, de ese proyecto también del Puerto Seco de Madrid y la conexión con Vicálvaro y, por supuesto, de toda esa transición ecológica y de toda esa apuesta que se está haciendo, ¿no?, por mejorar la intermodalidad y por esa conexión con Europa, la conexión internacional, que creo que es el camino por el que debemos ir para que el sector realmente progrese hacia donde queremos. Con el apunte final, que era el del principio, que decía Javier Ruiz, que no estamos tan mal, ¿no? Se suele decir, ¿no?, que el sector de la logística goza de muy buena salud, que es un muy buen momento para el sector de la logística y que ojalá que lo siga siendo durante los próximos años. María Corral, subsecretaria de Planificación, Retraso Europea y Logística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy, en este primer conversa. Eduardo San Román, director del Centro de Transportes de Coslada, muchísimas gracias. Álvaro Rodríguez da Pena, presidente de Puertos del Estado, muchas gracias y muchas gracias a todos también por asistir. Un saludo. Gracias.